Quizá una de las preguntas que la gente se hace, o se hacía, porque en la actualidad yo creo que ya se la ha contestado cada uno a sí mismo, es si el consumo de marihuana se puede permitir, no se puede permitir, es lícito, no es lícito, no es una droga, es igual que el tabaco, no es igual que el tabaco. Eso es como hoy se formula, ¿no? Hace aproximadamente 30 años en nuestro país, en España, la gente no se hacía esa pregunta, sino si era una droga blanda o dura. Bueno, el consumo se ha generalizado, es extrañísimo encontrar en el rango de población, por ejemplo, entre los 12 años y los 20, pues qué digo yo, un 20% que no haya consumido marihuana alguna vez. Eso es rarísimo. Y sin embargo, la pregunta sigue estando ahí sin contestar, ¿no? Naturalmente, literatura hay para la que se quiera, y el que quiera puede leer, ¿no? Quizá no todos son de la misma opinión, y eso suele pasar en la ciencia, y tampoco hay que extrañarse. Y luego hay trabajos muy bien fundamentados y trabajos que son más bien ideológicos, ¿no? Y que por consiguiente muchas veces no tienen, empíricamente al menos desde el punto de vista de la ciencia, ninguna validez. El hecho de que se consuma mucha marihuana y por muchísima gente no dice nada ni a favor ni en contra de si la marihuana es una droga blanda o dura. Entonces lo que hay que hacer es estudiar. Entonces, ¿qué cosas sabemos ciertas que hoy produce la marihuana? Pues, por ejemplo, produce una dilatación pupilar, que es también una prueba de diagnóstico. Aunque un chico diga que no ha tomado marihuana, si se le explora la pupila, pues si ha consumido marihuana, la pupila está muy dilatada. Eso hace también que aumenten los accidentes de tráfico con la gente que consume marihuana, porque entonces el reflejo de acomodación, que es un reflejo que tenemos en el ojo y que lo que hace es ajustar los músculos para enfocar bien la percepción visual a larga distancia, pues entonces resulta que no funciona. Al no funcionar, muchas veces no ven el coche que viene enfrente cuando están haciendo un adelantamiento en una carretera de doble sentido. Entonces se dan la chufa y se matan, ¿verdad? Y decimos, no es que ha querido matarse, no ha tenido voluntad de matarse, es que el reflejo de acomodación no le ha funcionado, ¿no? En general tiene, y eso también se ha visto, sobre todo con los buenos procedimientos modernos que tenemos de exploración no invasiva del cerebro, como puede ser la resonancia magnética o el TAC, etc. Sabemos que cuando se consume marihuana, los centros nerviosos cerebrales que regulan el placer están funcionando al máximo. Es decir, que es la búsqueda de placer lo que hace que la gente se adhiera a la marihuana, ¿no? Claro, la marihuana tiene muchos componentes, porque además no todas las marihuanas que la gente consume son idénticas, ni llevan sello de garantía por la Comunidad Europea, ¿no? Y por tanto algunas tienen aditivos, otras tienen sustancias que son todavía más peligrosas, porque son verdaderos tóxicos, y además todas las personas en eso no son iguales. En realidad no hay dos personas iguales, aunque tengamos un ministerio de igualdad y seamos todos iguales ante la ley, o por lo menos debiéramos serlo, ¿verdad? Pero sin embargo, biológicamente y psicológicamente no hay dos personas iguales. Y por eso también los modos de reacción frente al consumo de marihuana son muy distintos. Hay personas que con un solo porro pueden hacer un brote psicótico que exige estar ingresado en un hospital y del cual pueden tardar en recuperarse a lo mejor una semana o incluso a lo mejor no recuperarse y necesitar meses. Y también hay personas que consumen y que tienen un poquito de euforia al principio y después se deprimen y después se les pasa. Y entonces
Claro, la respuesta es muy diferente en cada persona, ¿no? Luego también algunos lo han vinculado el consumo de marihuana como una exaltación de la libido sexual y está demostrado que no es verdad. Es decir, los primeros consumos sí que pueden aumentar el ámbito de la búsqueda del placer sexual, pero en cuanto que un consumidor se ha empezado a cronificar, a hacer crónico en el consumo, resulta que la libido desaparece, no hay apetencia sexual. Más cosas todavía, bueno, hay en algunos casos, sobre todo en consumidores habituales, y hablo de consumidores habituales porque los hay también de muchos tipos. Hay gente que consume el porro todos los días y varios. Hay personas que solamente lo consumen los fines de semana. Hay personas que lo consumen 3 o 4 veces al año. O sea, la tipología es muy diversa, ¿no? Yo creo que cuando se consume a edades tempranas también tenemos menos capacidad para metabolizar la sustancia tóxica que lleva. Es decir, el sistema enzimático de la persona madura con el tiempo y no es igual un chico que una chica. En los chicos maduran antes los enzimas, ¿no?, que son los que destruyen ese tóxico y hacen que desaparezca del organismo, ¿no? En las chicas madura más tarde, es decir, una chica a lo mejor a los 21 años todavía no tiene toda la cadena enzimática para atacar la sustancia más psicoactiva, ¿no?, que es el 9-delta tetrahidrocannabinol. Y eso es muy conocido porque además eso incluso se puede marcar con sustancias radiactivas y ver cuánto tiempo tarda en eliminarse del organismo. Esa sustancia se almacena, por ejemplo, en el tejido adiposo, en los riñones, en el hígado, en el estómago, y su eliminación total tarda un mes. Quiere decir que sigue siendo un tóxico, lo miremos por donde lo miremos, con consecuencias en los que tienen consumo habitual crónico, con consecuencias muy nefastas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en los varones que la fórmula espermatozoide del semen pues se altera mucho. No digo en todos los varones, pero en los que consumen habitualmente y que son sensibles o vulnerables en ese ámbito, sí puede ocurrir que el 30% de sus espermatozoides no sean fecundantes y que otros pues tengan menos movilidad y que por tanto estén peor dotados para la reproducción. Y también puede ocurrir, como en algunas chicas ocurre, que son consumidoras también crónicas, que hay una atrofia de ovario y por tanto cambia la ovulación, entonces vienen con problemas de menstruación. Es decir, que si empezamos a hacer un recuento de cada uno de nuestros órganos, aparatos y sistemas, cómo quedan afectados, pues nos encontramos con que hay muchos problemas, ¿no? Otra cosa es que en algunos países se haya admitido como medicamento, ¿no? Bueno, yo creo que, porque también hay dos aspectos, uno médico y otro jurídico. El aspecto jurídico lo que viene a decir es que si, en síntesis, y ahí es donde está la discusión, es que si se legitimara el consumo y venta del porro, por ejemplo en las farmacias, probablemente habría menos drogadictos, probablemente no habría tantos mercaderes de esta sustancia con la cual se enriquecen y por tanto disminuirían los traficantes y disminuiría la delincuencia y por otra parte eso estaría bajo control. No, esa es una opinión. Sin embargo, en los países en que eso se ha hecho, ahora hay otra ola en que nuevos países empiezan a aprobarlo, pero en los países que se hicieron en los años 70-90, pues resulta que esa norma jurídica, esa legislación hubo que cambiarla, porque el consumo se expandía. Y el control sobre la pureza y calidad de la sustancia era muy difícil. Y al final hubo que cambiar las leyes otra vez.
Bueno, en España estamos ahí a mitad de camino, ¿eh? Por una parte, consumirlo está permitido, portar una pequeña cantidad para consumo propio hay una gran tolerancia, y lo que no hay tolerancia alguna es en la cosecha, la siembra de estas plantas, o ya organizándolo en plan industrial, la producción para la venta, ¿no? Entonces eso sí está penalizado, como transportar gran cantidad de sustancias también está penalizado, ¿no? Por tanto, ahí hay un debate jurídico que creo que habría que apelar a una perspectiva más interdisciplinar para ver qué efecto ha tenido tanto desde la sociología como de los países donde ha cambiado la legislación, y ver qué sucede con eso, ¿no? Y también desde el punto de vista incluso de la toxicología, ¿no? Es decir, si cuando una persona consume marihuana se detiene solo en marihuana o luego avanza y consume más cosas, como suele ocurrir en España, ¿no? En España, cuando la gente, mucha de la gente que consume un porro, además consume alcohol y además consume cocaína, consume crack o consume anfetaminas, y ahí lo que hace es una ensalada de drogas. Y además había que preguntarse si en ese tipo de personas el consumo les alivia o les condena, ¿no? Si le produce satisfacción o para ellos es un mal. La mayor parte de las personas, si inciden con cierta intensidad en el consumo, acaban con problemas. De la marihuana, en todas las personas, produce una depresión de la afectividad. Por tanto, pasa también como con el alcohol. El alcohol produce una depresión del sistema nervioso central y por tanto un cuadro depresivo. Y por eso muchos alcohólicos, al ver que se les desintoxica del consumo de alcohol, hay que tratarles de la depresión, porque si no, no hacemos nada. Y si mejoran de la depresión, a lo mejor pueden salir del alcohol. Bueno, pues aquí el efecto también es parecido, ¿no? Por eso, desde el punto de vista legal, la cosa está en discusión. Desde el punto de vista clínico, hay también otra paradoja, y es que efectivamente en una persona terminal con dolores que no ceden ni siquiera en una unidad de dolor, empleando las 1000 técnicas que hoy tenemos para tratar el dolor, y que a lo mejor pues tiene un cáncer de páncreas o de cerebral y que lo está pasando mal, el fumarse un porro les puede producir cierto beneficio y por lo tanto aliviarles del dolor. Y esto hasta cierto punto es verdad. No en todos los casos, ni de una forma absolutamente general y dogmática, pero en muchos casos sí. Y por eso en algunas clínicas, pues a personas que están en esa situación terminal y que están pasándolo tan mal, y para aliviarles, porque no se puede hacer nada más que una medicina paliativa, puesto que no se va a curar nunca esa enfermedad y está de alguna manera condenado y determinado a morir, pues naturalmente que se puede permitir, ¿no? Pero claro, esos son casos muy excepcionales, muy controlados, en los cuales en unos funciona bien, en otros no, y yo creo que eso, al amparo de esa experiencia, no se puede hacer una generalización tal que incluso modifique las leyes, ¿no? Que de hecho ahora mismo en España, teniendo las leyes, como lo hemos visto, un poco a favor y en contra a la vez, sin embargo el consumo está universalizado, ¿no? Y si eso es así, pues vamos por un mal camino, pues probablemente, y eso hay experimentos que lo han también confirmado, hay estudios hechos con más de 12.000 niños cuya madre durante el embarazo consumió marihuana. Y lo han visto en un seguimiento estudiándolos durante 20 años. Todos ellos han tenido trastornos mentales y sobre todo una disminución de sus capacidades cognitivas y por tanto el rendimiento escolar se ha venido abajo en el seguimiento durante 20 años, sin haber consumido nunca marihuana, pero su madre en el embarazo lo consumió. Es decir, que se ve, el tema es complicado. Y yo que estaría más a favor de decir que el consumo es una sustancia que se aproxima mucho a las drogas duras, aunque sea difícil calificarla
al mismo tiempo, con la misma gravedad que, por ejemplo, la heroína.